En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de nuestra universidad. El día de hoy tenemos a un entrevistado de la casa, al vicerrector de Investigación e Innovación, doctor Pedro Buch Calderón. El doctor Pedro Buch nació en Iquique el 18 de septiembre de 1951. Hizo sus estudios primarios en la escuela número 4 de Iquique y secundarios en el Liceo de Hombres de Iquique y en el Instituto Nacional de Santiago. Es químico farmacéutico egresado de la Universidad de Chile. Ha realizado estudios de posgrados en Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Hasta el mes de octubre del 2016 fue profesor titular de la asignatura de Toxicología y director del Grupo de Investigación de Toxicología y Biología del Cáncer en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Actualmente es profesor emérito de esta universidad, donde ocupa un cargo de colaborador científico. Es autor de más de 140 publicaciones científicas y hasta hoy ha dirigido 12 tesis de doctorado. Ha sido invitado como conferencista a diversos congresos internacionales en diversos países europeos, de Estados Unidos, Japón, China, Australia, Brasil, Cuba y Chile. Ha sido además profesor invitado para los programas de doctorado de bioquímica en la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, y la Universidad de Chile. En el año 2009 recibe el grado de doctor honoris causa de nuestra Universidad Arturo Prat. Su tema central de investigación dice relación con los mecanismos moleculares que inducen la muerte de las células tumorales. En estos últimos años se ha dedicado al estudio de productos naturales aislados de plantas del altiplano chileno como agentes terapéuticos contra el cáncer. Durante su trayectoria en Bélgica, ha dirigido varios proyectos de investigación con fondos nacionales y europeos. Actualmente dirige un proyecto Fondesit regular como investigador principal y desde el año 2016 es académico media jornada y profesor titular de la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, y actualmente vicerrector de Investigación e Innovación de nuestra Casa de Estudios. Bien, muchas gracias, doctor Pedro Buch, por estar acá en UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio que tiene por objetivo mantener este diálogo académico con premios nacionales, pero también con académicos y académicas de nuestra institución, más aún si tienen responsabilidades de dirección. Así que muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. No, encantado y bueno, aquí abierto a un diálogo para todo intercambio de ideas, sobre todo dada la circunstancia actual que estamos viviendo como región, como país, como planeta. Así que tenemos, por algún lado, se podría decir, la suerte de vivir momentos inéditos y también la dificultad y la complejidad que significan cosas a las cuales no estamos preparados para vivir. Pedro, entrando en materia, considerando que el gran tema de esta conversación es universidad y pospandemia, los desafíos, los aprendizajes, también las dificultades, pero quisiera también un poco aprovechar tu experiencia entre que partiste de Chile y vuelves a Chile. ¿Qué cambios notaste en el sistema universitario? O sea, sabemos que cambió el país, pero ¿cuánto cambió también el sistema universitario del que dejaste cuando te fuiste a Bélgica y al que regresaste? ¿Qué elementos nuevos, qué elementos extrañarías de este tal vez nuevo Chile, nuevo sistema universitario con el que te encontraste? Bueno, es que yo creo que son indisociables, ¿eh? O sea, los cambios que tuvo el país son indisociables en relación a la estructura de la universidad.
la noción, por ejemplo, de que el triunfo del individualismo, la ausencia de lo colectivo, se traduce en innumerables acciones que están relacionadas con, por ejemplo, la universidad. Por darte una visión así bien simple, antiguamente la investigación la manejaban las universidades en función de los recursos que tenían y por lo tanto podían decidir de alguna manera tomar decisiones estratégicas sobre qué es lo que se investigaba y qué es lo que no se investigaba. Después o sea, cuando se produce el golpe militar y se introducen toda una serie de cambios durante la dictadura, la investigación pasa a ser un problema casi individual, es decir, la postulación a los proyectos Fondesit y todo ese tipo de cosas se transforma en algo individual, que ya no depende de una política central y globalizada y focalizada, ni de las vicerrectorías, ni de nadie en particular, porque son los investigadores los que están postulando a los diferentes fondos concursables. Eso por un detalle así de simple. Lo segundo es esta multiplicación casi grosera de universidades que aparecieron sin ningún soporte sólido en términos de infraestructura material, de capital humano, de claustro docente, etcétera, que se multiplicaron en todo el país y que vendieron, y lo siguen haciendo, vendiendo ilusiones con respecto a la formación universitaria. Es decir, nosotros tenemos universidades que son absolutamente diferentes, no solo en cantidad de estudiantes, no solamente en años de existencia y todo, como podrían ser consideradas las universidades clásicas, que yo llamo las verdaderas universidades que existían en la época antes de la dictadura, a las que aparecieron después. Y eso hace que efectivamente tengamos una variada distribución geográfica y de calidad en cuanto a universidades. Es decir, desde Arica hasta Magallanes, nosotros tenemos universidades con sesgos locales, regionales, a veces no tan locales y regionales, pero con sesgos, frente a un hecho que había antes de la dictadura, que era la existencia de universidades nacionales, por así decirlo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, algunas insertas en regiones, pero que tenían una larga tradición de academia. Y yo creo que eso es súper importante, la noción de academia que se mantenía, por lo tanto, en esas universidades. Esto tenía, por cierto, una noción elitista, es decir, no todas las personas podían hacer estudios universitarios, se segregaba en términos de resultados de bachillerato, prueba de actitud académica, en fin, y todas las distintas pruebas de selección que la universidad ha inventado para poder hacer la selección. Pero es un universo completamente distinto. O sea, eso por un lado, en términos de la infraestructura. El otro problema importante es la noción de la educación, tanto a nivel secundario, básico, como superior, como concepto de negocio. Es decir, la aparición de la noción de negocio asociado a la educación. Y eso yo creo que eso introdujo un cambio brutal en la universidad y en la educación en Chile, porque tenemos nociones que priman sobre la formación de la calidad, sobre la formación de la universalidad de la universidad, que están dirigidas o bajo el control de conceptos que son más bien económicos y que no tienen mucho que ver con el problema mismo del quehacer universitario. Entonces tenemos universidades que privilegian formación profesionalizante, verdaderos cuadros técnicos para el mercado y que dejan absolutamente de lado todo lo que podría ser, por ejemplo, todo el mundo de la cultura, de la ciencia artística, toda esa dimensión que forma parte de la universidad, quedan absolutamente de lado porque no corresponden, no traen dinero, cuestan dinero, al contrario, consumen y tienen dificultad de insertarse en un mercado laboral. Es decir,
es brutal la diferencia porque yo creo que incluso las grandes universidades en el mundo siempre tienen una relación entre lo que hacen y lo que, entre comillas, los economistas llaman el mercado. Pero siempre se mantiene una cierta relación en términos de que la función principal de la universidad es formar personas, ciudadanos, profesionales, eh, y generar conocimiento. En cambio aquí, no sé, da la impresión de que nosotros deberíamos estar un poco al unísono de que lo que el mercado necesita de modo de aumentar o disminuir matrículas en función de carreras que pueden formar los cuadros técnicos para ello. Yo creo que eso es fundamental y cuando uno lo mira, ¿no? O sea, desde el punto de vista general, que sean universidades del Estado, que sean universidades privadas. Cuando uno mira la situación nacional, se da cuenta de que hay una alteración importante de lo que es el principio mismo de la universidad. Eso te podría decir. Interesante, porque justamente con el objeto de regular esta disparidad que se produce en el nuevo sistema universitario chileno, tanto público-privado, es que se constituye esta idea de la acreditación, ¿no es cierto? Como fórmula de instalar la idea de calidad, de que las universidades cumplan con ciertos indicadores y eso las van diferenciando una de otra. Esta idea de calidad, ¿cómo se podría ver a la luz de una tradición mayor universitaria, a la luz también de tu experiencia en Bélgica? ¿Es el concepto de calidad el que efectivamente el motivo de la universidad? Sin lugar a dudas, hay ahí quizás un, ¿cómo decirlo? No sé si es un problema de corrupción de corrupción del concepto, es decir, uno parte de la base que una universidad fundamentalmente trabaja sobre la base de la excelencia y la calidad. Es decir, no se concibe una universidad que no tenga, o sea, una persona que va a dar curso, una persona que hace investigación, una persona que hace vinculación, lo hace porque lo trata de hacer de la mejor manera posible, bajo estándares de exigencia que son las que impone el mundo actual. Lo que pasa es que en esta situación en la cual tenemos, no sé, Chile creo que tiene algo así como 60 universidades, es una aberración el número de universidades, por lo tanto tenemos graduaciones dentro de todas ellas que tienen que ver con la calidad de su claustro docente, con la calidad de sus estudiantes, con la calidad de las exigencias de los dueños de la industria educacional, etc. Entonces, yo pienso que se ha producido con la gratuidad incluso, con fenómenos como la gratuidad. O sea, se privilegió en Chile el hecho de que la gratuidad fuera portadora de los estudiantes y no acceso, y no una transmisión de recursos a las universidades, porque ahí se cae también en la famosa trampa de decir, si son los estudiantes los que benefician de la gratuidad y por lo tanto los que son portadores de la gratuidad, obviamente ellos, si uno lo imagina, los porcentajes en términos de percentiles, hay una gran cantidad de universidades privadas que tienen estudiantes vulnerables. Y por lo tanto, si hay que financiarlo, a la larga lo que el Estado está haciendo está financiando universidades privadas a través de este sistema en el cual son los estudiantes los que son portadores de la gratuidad. Cuando en realidad lo que debería hacer, lo que debería hacer el Estado es darle los dineros a las universidades que son del Estado y permitir el desarrollo de modo de poder atraer ellos esa matrícula de estudiantes vulnerables y así se genera un círculo más virtuoso que es ajeno al negocio de la educación. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, yo pienso? De que este sistema de calidad que se hace necesario para poder nivelar la cancha, se ha transformado en el gran guía de las actividades de la universidad. Entonces hay muchas cosas que se hacen en las universidades, no porque hay que hacerlas, sino que porque son obligatorias. Son obligatorios para poder mantener un cierto nivel de actividad comparable con otras. Entonces tenemos situaciones en las cuales el indicador se transforma en un objeto en sí, sin que sea importante
la actividad que esconde o que está detrás del indicador. Nosotros lo hemos vivido en todos los procesos de acreditación. O sea, cuando uno entiende el fenómeno de acreditación, y esto lo vimos en la campaña cuando el rector Martínez, el actual rector Martínez, nosotros decíamos, nosotros tenemos que hacer las cosas porque hay que hacerlas, no porque sea necesaria la acreditación, porque eso es una de las perversiones del sistema de acreditación. Es decir, se hacen las cosas para guardar evidencias sin finalmente importar si la calidad de lo que se realiza en sí es lo correcto, es lo adecuado. Lo importante es que se hizo, y está la evidencia que se hizo. Entonces, claro, si una persona dice, yo no voy a hacer clase porque no me interesa hacer clase pasando lista, subiendo toda la evidencia al portal de la universidad, etcétera, 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 si se hace, se cumple con la norma, se cumple con los indicadores, pero finalmente la pregunta es, ¿y la calidad en dónde está? ¿Dónde está la excelencia de la docencia? Eso no se mide simplemente por el hecho de haber cumplido y haber hecho una especie de checking list, diciendo, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, y por lo tanto estoy cubierto para cuando lleguen los pares acreditadores. Y eso es una perversión que hemos tenido, y que se ha producido, y que yo creo que es importante de algún día de tener que hacer un stop y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que finalmente es importante? Porque la universidad, yo repito, es un lugar donde se genera conocimiento y donde se forman ciudadanos. Yo pienso que eso es fundamental. Es decir, personas críticas, personas que tengan una acción sobre la comunidad, que sean capaces de actuar como agentes de cambio. Y eso no sé hasta qué punto tiene que estar, no está indicado en ningún indicador finalmente. Y ahí tenemos esas desregulaciones o esos niveles de comparación. Por darte un ejemplo, es decir, cuando se dice, por ejemplo, que tiene que ser importante que los estudiantes de primer año tengan un cierto grado de éxito, que se queden, que les vaya bien, etc. Eso, cuando tú comparas con el resto de la universidad, dices, bueno, a esto le fue bien, a esto le fue mal y todo ese tipo de cosas. La evidencia empírica en cualquier país del mundo es que los estudiantes que entran en primer año, más de la mitad fracasan. Por razones simples, porque la educación secundaria o la educación humanidades o lo que quiera decir, cualquiera sean los niveles, es brutal en términos de la exigencia que son las universidades. Y uno tiene que hacer frente a un porcentaje de personas que tienen una formación de base que es muy distinta. Entonces, es imposible imaginar, por dar, o sea, una cifra simple, es decir, estudiantes que ingresan esto no tiene nada que ver con inteligencia o inteligencia, simplemente son niveles de formación. O sea, tú no puedes imaginar de que unos estudiantes que entran con un promedio de 700, 800 puntos a una carrera, a otros que tienen 400, 500 puntos en una carrera, tengan el mismo nivel de éxito en el primer año. Porque para que tengan el mismo nivel de éxito, quiere decir entonces que no estamos pasando las mismas materias. Porque es evidente, no es que sean más inteligentes o más tontos, simplemente por un problema de lagunas de formación. Entonces, cuando nosotros queremos igualar todo ese tipo de cosas, estamos haciendo alteraciones. Y si no las igualamos, quiere decir entonces que nos estamos comparando con el resto, es decir, nosotros le estamos exigiendo a nuestros estudiantes este nivel de formación, que no lo tienen, por lo tanto, los resultados van a ser más bajos. Entonces se produce una visión crítica de la acreditación diciendo no están haciendo la pega como corresponde. Y esas son cuestiones complejas, porque se han ido estableciendo de una manera, ¿cómo se dice esto? De una manera silenciosa, se ha ido introduciendo nociones de lo que son los sistemas de calidad que finalmente alteran un poco el principio central. No nos olvidemos que estamos en una universidad, esto no son industrias. O sea, que algunos lo piensan como industria de conocimiento, la universidad no es una industria de conocimiento. ¿Fija? Pedro, yo te he escuchado anteriormente no sé si una distinción, tal vez una especificidad en el sentido de distinguir entre excelencia y calidad. No sé si podría un poco desarrollar eso. Ahí las personas de lingüística ahí que se me van a crucificar, pero no sé, es tan simple. O sea, calidad, si uno lo imagina
yo vuelvo a pensar en lo mismo. Si yo hago las cosas como me dicen que hay que hacerlas, es decir, yo cumplo todos los requisitos en los cuales todas las formalidades son realizadas. Paso listas, subo las listas, en fin, hago todo lo que es necesario hacer. Podría ser considerado el punto de calidad correcto. Están los checklists. Yo lo hice. Pongamos el caso inverso. No hago ninguna de esas cosas. No me estoy poniendo como ejemplo. No lo hago. Pero hago buenas clases. Esas buenas clases no serían correctas desde el punto de vista calidad, pero a lo mejor serían buenas desde el punto de vista excelencia. Es decir, que la transmisión y la discusión en términos de conocimiento, la bidireccionalidad, la discusión con los estudiantes y todo, serían muy buenas, pero estarían un poco ajenas a lo que sería el mainstream, lo que debiera hacerse. Y yo creo que eso corre el riesgo. Nosotros hemos tenido discusiones, en salud hemos tenido discusiones muy agitadas con respecto a este tipo de cosas, porque todo este formataje es un formataje, que las clases, los PowerPoint tienen que ser con un sistema en el cual diga UNAP en color antiguamente más naranja, ahora más azul. En fin, hay una serie como que de normativas donde lo importante pasa a ser la normativa más lo que está puesto en el PowerPoint. Entonces el PowerPoint puede no tener colores, pero tiene las tres ideas que son fundamentales. Entonces en un lado uno podría decir cumplió, los PowerPoint son como corresponde, es decir, tienen los colores del UNAP, tienen, digamos, el contenido, se le explicó a los estudiantes que lo que al comienzo del curso, esto, van a tener pruebas, la semana 4 va a haber una interrogación oral, la semana octava les vamos a hacer una prueba en el cual, o sea, todo eso como que correspondería al formataje del checklist diciendo cumplimos. Y si alguien viene de afuera a decir, esto es el nivel de educacional que tenemos, cumplimos. Pero a lo mejor las clases son muy pencas, son muy malas, son de bajo nivel. Pero el formataje esconde eso. Y eso es complejo, porque ¿cómo lo diferencias tú? Y eso es lo que no se ve cuando se hace. Me ha tocado, he tenido la suerte de participar en 2 procesos de acreditación en la carrera de farmacia nuestra. Y eso es realmente un problema, porque los pares acreditadores cuando vienen y discuten el documento de autoevaluación, hay cosas que no ven. Entonces, es complejo poder explicar cómo lo hacemos. Es decir, a lo mejor no lo hacemos como lo hace la Chile, a lo mejor no lo hacemos como lo hace la Católica, o lo hacemos de otra manera, que podría ser hasta mejor, porque es más novedoso, es más renovador, pero no se corresponde a lo que se espera que debiéramos hacer. Eso quizás es lo más crítico, es decir, lo que debiéramos hacer pasa a ser la norma, y la norma se ajusta a la calidad, cuando en realidad a lo mejor podría hacerse de otra manera, que sea de un nivel de excelencia, porque es bueno, porque se traduce. A la larga, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos estudiantes que sean capaces de poder desarrollar capacidades para resolver problemas que existen en el mundo real y no en las pruebas estandarizadas. Y para eso tenemos que formar ciudadanos despiertos, activos, y yo creo que cuando uno introduce demasiadas normativas, favorece mucho el robotismo mental que no prepara a buenos ciudadanos. Y yo creo que es ese juego, pero yo estoy consciente que no es simple. Ese juego entre la exigencia del checklist y la libertad académica que dice, no, aquí yo quiero estar provocando a los estudiantes, quiero que los estudiantes reaccionen frente a hechos, etcétera, yo creo que es complejo. Pero es necesario, yo creo que es una discusión que es necesaria, porque nosotros nos damos cuenta, cuando conversamos con pares evaluadores a veces, de que hay, y además basta con verlo, o sea, en esta cuestión no hay que esconderse tampoco. Es decir, hay universidades, carreras o cosas así que han recibido años de acreditación que no merecen. Y esto no solamente es un problema de comprarse o no comprarse una agencia acreditadora, es porque hay formalismo que impiden una visión de la realidad que debiera hacerse.
Después de todo, cuando ven los acreditadores, creo que son 3, 4 días. En 3, 4 días se hacen una visión, una evaluación de un trabajo que son de 2, 3 años que están detrás. Sí, interesante reflexión que intenta problematizar esta idea del concepto de calidad, de este proceso de acreditación en las universidades, cuando uno lo pone en términos reales y concretos. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, o sea, una universidad que pueda tener 7 años no garantiza que en un contexto de pandemia cumpla una misión pública de calidad oportuna, y puede suceder todo lo contrario, una universidad con menos años de acreditación, con vocación pública, puede estar a la altura del momento. Yo lo coloco como ejemplo de lo que nos pasó como universidad en este contexto en la región de Tarapacá. O sea, una universidad que recibimos con una serie de problemas financieros, de gestión, y sin embargo logra colocarse a disposición de un problema mundial y tratando de ofrecer algunas respuestas regionales. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo? ¿Cómo se podría problematizar esta experiencia actual de la pandemia, donde ha estado la Universidad Arturo Prat, ofreciendo laboratorios, etcétera, desde tu Bueno, perspectiva como vicerrector de investigación? va más allá, porque incluso esto lo conversamos hace mucho tiempo atrás contigo y con otros colegas, cuando nosotros decíamos de que la diferencia que existe, y esto no es peyorativo, lo más mínimo, pero es una diferencia que existe entre la sede de la UTA, entre la sede de la Universidad de San Sebastián, entre la sede del INACAP y la UNAP, es que nosotros somos una universidad completa, buena, mala, mediocre, lo que quieran, le pueden poner cualquier apellido, no tiene importancia en este momento, pero somos una universidad completa, es decir, cuando íbamos a hacer charlas a los colegios y visitábamos los distintos niveles, los distintos colegios privados, no privados, etc., éramos los únicos que podíamos ofrecer en términos de charla colegas, o si tú quieres, temas que iban desde la música hasta la astronomía. Lo teníamos todo, teatro, química, ingeniería, ciencias del mar. Es decir, no, lo teníamos todo porque respondíamos de alguna manera a la noción de universidad. O sea, lo tenemos todo. Filosofía, sociología, química, todo lo que tú te puedes imaginar. Bueno, eso se perdió un poco en la vida normal por la, ¿cómo decirlo? Por la brillantez o no del aspecto marketing que las instituciones pueden presentar. Pero cuando llega al mundo real, solamente pueden responder los que tienen eso. Es decir, una universidad, por muy mediocre que sea, es una universidad y tiene una capacidad de generación de conocimiento que no tienen las que no lo son. Es así de simple. Por lo tanto, nosotros respondemos a las exigencias de la región en función de las capacidades que tenemos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Es que efectivamente, como tú lo mencionas, cuando vino el problema, porque en este país se destruyó la salud pública y nos dimos cuenta que no teníamos cómo responder frente a una pandemia, bueno, teníamos los científicos, los equipos, como para poder ser adaptados a las circunstancias. Teníamos las colegas de enfermería que eran capaces de poder responder a las medidas de salud pública que el país había abandonado, este gobierno y otros anteriores, que habían abandonado sistemáticamente, porque está el conocimiento. Y ese conocimiento es propio de una actividad de universidad. Es decir, si uno lo comparaba en algún momento determinado, decía, la Universidad Arturo Prat, cuando uno escuchaba algo, eso pasa en huelga, eso no, nosotros preferimos ir a inscribir nuestros estudiantes en otra universidad. ¿Ok? Bueno, pero resulta que nosotros somos los únicos que somos capaces de hacer eso, porque tenemos una base centralizada de científicos, de personas que generan conocimiento, que cuestan dinero, porque fundamentalmente eso es lo que es importante también decir. Cuando se genera conocimiento es porque hay inversión en capital humano, cosa que no le interesa a la industria de la educación. La industria de la educación no invierte en eso. Lo que le interesa es más bien retirar utilidades.
y por lo tanto va a trabajar en los sectores donde no se gaste dinero. Una universidad, además del Estado y regional, tiene que invertir en capital humano. Es caro, no siempre va a ser extraordinario, pero es lo que nosotros tenemos. Esta no es la Universidad de Harvard, pero hacemos lo que es necesario de hacer con los niveles que tenemos. Hacemos investigación, hacemos docencia, hacemos vinculación, hacemos gestión, y eso lo hacemos bien, mal, más o menos, bien desarrollado, poco desarrollado, desde la física teórica hasta la educación física. Tenemos todo eso. Todas las gradaciones las tenemos presentes, porque es una universidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar. Y gracias a Dios se produjo esta circunstancia de la pandemia, donde las exigencias imponen ese tipo de respuestas y las pudimos dar, porque tenemos a la gente para hacerlo. Aunque sea una persona, la tenemos. Y es lo que se notó. Otros no lo pueden hacer, no es porque no sean capaces, sino que porque no corresponden a esa noción de universidad, que es favorecer el desarrollo del espíritu, de la ciencia, de las artes, en una expresión, en un momento, en una situación de libertad académica, etc. Lo que es una universidad. Pedro, ¿cuál podría ser entonces el gran aprendizaje que deberíamos hacer como país a partir de lo que fue justamente esta pandemia y el rol de las universidades públicas? O sea, hoy día, de alguna manera fue porque contábamos con esas capacidades, hubo capacidad de reacción también de transformar laboratorios, pero también con harto abandono de parte del Estado. O sea, ¿cuál debería ser el gran aprendizaje con vista a lo que justamente a la pospandemia? Bueno, depende de dónde lo miremos. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista del Estado, está claro de que hay que invertir en capital humano. Es decir, es insostenible la posición de este gobierno y de los anteriores de seguir imaginando de que uno puede alcanzar niveles de desarrollo en el país con una inversión en ciencia y tecnología del 0,87% del PIB. Eso es imposible. Eso es condenar al país a la ignorancia. O sea, cuando uno escucha y muchas veces colegas o gente que no son de la universidad dice, pucha, nos gustaría que el cobre fuese no solamente exportación de piedra, sino que un proceso un poquito más refinado. Bueno, claro, pero eso implica formación. O sea, el litio, pero eso implica formación. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando estaba en discusión en los años 70, finales de los 60, el problema de la nacionalización del cobre, había sectores que decían, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar el cobre con las manos? Porque no tenemos la tecnología. Y cuando se nacionaliza el cobre durante el gobierno de Salvador Allende, recién empezaron las universidades a estudiar procesos de flotación, en fin, toda una serie de técnicas necesarias para mejorar un poco la producción de cobre. Entonces, tenemos la misma situación actual, es decir, nosotros tenemos cobre, tenemos celulosa, tenemos el mar, tenemos frutas. Bueno, mientras no se haga inversión en el capital necesario. O sea, cuando uno dice, nosotros exportamos fruta, ¿dónde están el Instituto de la Manzana, el Instituto del Durazno, el Instituto de la Uva para mejorar? Nosotros tenemos el caso concreto, en el caso del vino del desierto. Estamos esperando, hemos conversado con los colegas que están trabajando en vino del desierto, empezar a hacer todo el trabajo de la genómica que está detrás de la uva, de manera de poder hacer ahí un proceso interesante de investigación básica que permita hacer cuantas modificaciones eventuales para mejorar la capacidad, la calidad de la cepa, etc. Esta noción, es importante esta cosa, digamos, de poda, de mejorar, que tiene que ver con, no sé si tendremos el tiempo de hablar de todo eso, pero eso desde el punto de vista del Estado. Obviamente, es decir, si un Estado continúa
Yo prefiero hablar del Estado que de gobierno, porque los gobiernos están asociados con los políticos. El Estado es más neutro. Si el Estado chileno considera que todavía puede seguir dándose el lujo de exportar piedra y exportar celulosa, quiere decir entonces que tenemos muy poca posibilidad de dar saltos cualitativos. Si se hace un cambio de eso, yo creo que algo de esperanza tenemos. Desde el punto de vista de la universidad, la gran lección es esa. Es decir, una universidad que no invierte en investigación, en innovación, no alcanza a desarrollarse. Se transforma solamente en una institución de educación superior, haciendo clases, tabla y pizarrón, o sea, pizarrón y tiza y basta. Lo cual no es peyorativo una vez más, digamos, pero hay que definirlo. Nosotros podemos ser una excelente institución de educación superior, excelente, pero no llegaría hasta ahí nomás. Si queremos ser realmente una universidad, tenemos que entonces poner la ficha en investigación, innovación, crecimiento, emprendimiento y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que va a enriquecer finalmente la calidad de la docencia. En la medida en que nosotros tengamos grupos de investigadores sólidos, reconocidos, la docencia se va a ver enriquecida y por lo tanto vamos a empezar a atraer estudiantes de todos lados y vamos también a atraer capital humano avanzado en términos de fortalecer los núcleos, fortalecer los claustros, poder hacer programas de posgrado, atraer capital de Perú, de Bolivia, para poder hacer una universidad regional mucho más potente. Yo creo que esas son las grandes lecciones de la pandemia. Además, con otra ventaja, que la pandemia, con todas las dificultades que ello significa, por ejemplo, en el caso de la virtualización, podemos hacer una docencia planetaria. Es decir, nosotros ahora podemos, si nos conseguimos premios Nobel que hablan un poquito español, los podemos incorporar a nuestros estudios, a nuestra docencia. Nos ponemos de acuerdo a las 11 de la mañana, listo, y el último premio Nobel viene y nos da una charla, no sé, en economía, otro, no sé, en ciencia de lo que sea, en robótica. O sea, tenemos esa posibilidad. Hoy día se hizo planetario. Lo que nos falta un poco es establecer más redes internacionales y ser capaces de atraer a esa gente. Y ya no necesitas invitarla, yo creo que es necesario. O sea, en la generación de conocimiento es importante que se establezcan las relaciones humanas. La virtualización nunca va a reemplazar la riqueza humana, el contacto, el conversar. Pero nos ayuda. Es decir, si uno se trae un premio Nobel que le haga clase a nuestros estudiantes, es maravilloso. O sea, no es lo mismo escucharlo a uno que escuchar a un premio Nobel, tipo que cuenta un poco su historia, eso es abre espíritu, hace soñar, porque lo importante para los estudiantes es poder soñar que todo es posible. Y eso yo creo que eso tú no lo puedes lograr ahora con la virtualización. Es mucho más fácil. Pedro, para ir terminando, en esta idea de consolidarse como una universidad compleja o completa, ¿no es cierto?, que hace no solamente docencia, sino que hace además una buena vinculación, una buena investigación de excelencia, de calidad, no necesariamente significa que el docente tenga que hacer esas tres cosas, tenga que ser excelente en esas tres cosas, ser un buen profesor, ser excelente en vinculación y un excelente investigador. O sea, tener ese sería un cuadro profesional que se lo pelearía a todo el mundo. O sea, ¿cómo es esa mirada del rol donde un docente se especializa? Es complejo, no es simple. Yo he conocido premios Nobel que son terriblemente aburridos. Cuando dan clase o un seminario son terriblemente aburridos. Dice, ¿cómo es posible que esta persona tenga, cuando uno lee los artículos, dice, ¿cómo puede ser, cómo es posible que toda la seducción que puede haber en la lectura de un paper no se traduzca en verdadero cuando uno lo escucha en vivo y en directo? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Eso implica porque la docencia y la pedagogía tienen sus secretos, que no todo el mundo es capaz de poder descifrar. Yo creo que a la larga, y lo ideal sería que un académico pudiera hacer algo de las tres funciones, de las cuatro funciones: gestión, vinculación, docencia, investigación, con un eje central, que es el eje que tiene que ser el ADN de la persona. Más docencia, más investigación, más gestión, más vinculación.
Pero lo ideal sería que nuestros académicos fueran capaces de tocar un poquitito de cada una de esas cosas, porque eso le da un equilibrio a la universidad. O sea, yo no creo en las universidades que tienen sectores en los cuales algunos hacen docencia y algunos hacen investigación, porque eso a la larga genera divisiones que son un poquito odiosas en cuanto a la importancia, a la inteligencia, en fin, se van generando castas dentro de las universidades que no es bueno tenerlas. Yo creo que lo importante es que la gente pudiese hacer un poco de todo, con un énfasis en lo que es lo central para la persona. Y esto debiera ser, no es complejo, ¿eh? No es complejo porque hay que ordenarlo a través de lo que es la jerarquía académica, los compromisos de desempeño, la carrera académica y todo. De manera que una persona que quiera avanzar en la carrera académica tenga un poco que mostrar que ha hecho docencia, que ha hecho investigación, que ha hecho gestión, que ha hecho vinculación, de manera real. O sea, con pruebas, con evidencia y con todo ese tipo de cosas. Y eso hace entonces que uno pueda tener docentes o académicos en la universidad que sean extraordinariamente buenos como docentes, otros que son extraordinariamente buenos como investigadores, pero que cumplan una cierta capacidad de compartir. No me gusta la fórmula en la cual hayan docentes e investigadores. No creo que sea sano, porque a la larga se traduce en castas. Y lo peor que le puede ocurrir a una universidad es la formación de castas. Yo creo que uno debe tener una visión, por reducida que sea. A mí me encanta ser docente, me encanta hacer clase. No tengo idea de pedagogía, pero si hay algo que me encanta es hacer clase. Pero yo he hecho una carrera mucho más de investigación que de docencia. Y respeto mucho cuando alguien hace una observación sobre errores docentes que uno puede cometer, a pesar de que yo, no sé, más de 35 años haciendo clase. Pero no tengo una formación de pedagogía. Esto se vio dramáticamente cuando pasamos a la virtualización. Es decir, la exigencia no era una exigencia tecnológica. El problema no era saber enfrentar a un computador o no y utilizar el Teams, el Zoom o el Google Meet y todo lo que sea. Esos son utensilios tecnológicos. El problema es cómo uno enfrenta a estudiantes con una pedagogía que haga que la transmisión del conocimiento y la discusión y la bilateralidad que uno exige, ¿no es cierto?, esta bidireccionalidad que uno exige en la docencia, se pueda hacer real si uno no sabe cómo hacerlo. Y eso quizás ha sido lo más impactante de estos meses de virtualización, que es que nuestro cuerpo académico se vio forzado a una transición brutal de lo presencial a lo virtual sin tener las herramientas pedagógicas. Y eso va a necesitar de un ajuste importante. Por eso que yo vuelvo a insistir, no me gusta esa diferencia entre docencia e investigación. Yo creo que, porque además hay que reconocer, y eso es importante, yo ahora hablo como vicerrector, a nosotros nos interesa de que se desarrolle cada vez más la investigación en docencia. Y este fenómeno de virtualización nos abrió una posibilidad gigantesca en la cual estamos en el mismo nivel que las universidades más desarrolladas del mundo, porque todos fuimos obligados a hacer lo mismo. Por lo tanto, ahora depende de la inteligencia de cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer investigación docente en el mundo de la virtualización del mismo nivel que Harvard, sin discusión. Porque tenemos los mismos problemas, estamos enfrentados a las mismas disyuntivas y tenemos que resolver el problema, por muy desarrollado que tengan ellos las plataformas tecnológicas, el problema es el mismo. ¿Cómo lo resolvemos desde el punto de vista pedagógico? Eso es un problema de investigación. Y si nosotros somos inteligentes para hacerlo, vamos a producir papers de la misma calidad que las mejores universidades del mundo. Aún con inversión de capital bastante bajo, porque esa es la gracia que tiene la investigación docente, que consume poco dinero, entre comillas, comparado con la investigación disciplinar. En el caso, no sé, nosotros hacemos ciencia natural, es una barbaridad de plata, y ahí se nota la diferencia. Cuando tú tienes universidades que tienen presupuestos que equivalen a 2-3 veces el presupuesto de la nación chilena, bueno, ahí evidentemente ahí los resultados son distintos.
Pero en el caso de la investigación en docencia, a raíz de este fenómeno de la virtualización, tenemos un campo gigantesco que desarrollar. Hay iniciativas muy buenas que se están haciendo, Patricio Rivera en la Facultad de Ciencias Humanas, Eugenio Sánchez, hay un observatorio educacional que se está desarrollando ahí, muy potente, y ojalá esto agarrara vuelo en todas las facultades. Estamos conversando con la gente del DACID para poder hacer un equipo que sea representativo de todas las facultades y hacer un análisis y poder investigar eso más a fondo. Yo creo que eso es un camino importante. Por eso que yo pienso que esa investigación es como la investigación básica y la investigación aplicada. Son conceptos que separan cuando en realidad la idea no es separarlo. Una investigación aplicada, quizás el resultado no es un paper, pero es un prototipo. Y eso aquí tiene el mismo valor que un paper. Un buen prototipo en una industria es mucho más interesante que llegar con un paper. A nosotros nos interesa más el paper por el tipo de actividad que tenemos, pero en el mundo de la ingeniería, en el mundo, no sé, de la biotecnología, quizás el prototipo es mucho más importante. Entonces, yo creo, en el caso de ciencias sociales, un buen libro que sea leído en varias partes es mucho más interesante, etcétera. O sea, yo no creo, yo creo que el camino que nosotros tenemos que hacer es ir en el camino de hacia la complejidad, es a formar académicos que sean lo más multifacéticos posible, con un ADN que marque una actividad principal: docencia, investigación. Fundamentalmente yo creo que esas son las dos grandes posibilidades en las cuales uno puede ejercer: 60-40, 70-30, 80-20, en cualquiera de las dos direcciones. Pero lo ideal es que se hagan las dos cosas. Yo creo que no es bueno que tengamos investigadores y docentes que no tengan capacidad de diálogo, que no hayan puntos de unión y todo. Además, es importante de que, por ejemplo, los estudiantes, primero, segundo año, de cualquier sea la carrera, tengan contacto con los investigadores, porque están confrontados a los mundos reales, cualquiera sea la disciplina. Entonces es importante que esos estudiantes vean que lo que están estudiando tiene aplicaciones, confronta el mundo real y puede aportar soluciones, y además formación del espíritu. Esto no es solamente resolver problemas, es generar conocimiento y mejorar el espíritu. Tenía una conversación la otra vez con respecto al mundo, cuando uno mira ahora que estamos todos encerrados, ¿qué es lo que nos llena la vida? La música, la literatura, el cine. ¿Qué es lo que cómo estaríamos viviendo en las pandemias sin eso? Sin toda esa dimensión. Y sin embargo, esas disciplinas son las primeras a las cuales se les cortan todos los subsidios en momentos de crisis, porque hay que favorecer, ¿no es cierto?, aspectos un poco más de terreno. Pero si no hubiese estaríamos absolutamente liquidados psicológicamente si no tenemos la posibilidad de escuchar una música hermosa, un hermoso libro, ver una hermosa película, etc. Eso es cultivar el espíritu. Eso es la universidad, cultivar espíritu. Libres, sobre todo. Señor vicerrector, para terminar, no quitarle más tiempo, ¿qué experiencia usted está, en el caso de Bélgica o tal vez otros países, de cómo están asumiendo tal vez los procesos de desconfinamiento y de vuelta a una relativa normalidad? ¿Cómo lo están haciendo ellos? Que va a ser sin duda algo a lo que nos vamos a enfrentar más adelante. ¿Lo hacen teniendo ciertos resguardos respecto a un rebrote, o en realidad están posponiendo el retorno? ¿Qué experiencia internacional podría comentar y compartir con nosotros? Lo que yo he sabido, bueno, una vez más en Europa, desgraciadamente, está diferenciado en dos universos, ¿no? El mundo latino y el mundo nórdico. Los nórdicos son disciplinados, en fin, y los latinos son desordenados. Esa es la imagen que uno tiene, ¿no? De cuando habla de España, Portugal, Grecia, Italia, y los otros, los suecos, los alemanes, que son todos... Pero tiene alguna razón y tiene alguna Suecia en realidad Suecia es el ejemplo que cambia todo. Los suecos decidieron no hacer nada, pero son ordenados.
pero son ordenados. Es decir, si ellos dijeron no hacer nada, pero cuando les dicen hay que usar máscara, usan las mascarillas. Cuando dicen que no hay que juntarse, no se juntan. Cuando dicen que no hay que tocarse, no se tocan y todo. Los latinos no le creen a eso. Los latinos usan mascarilla, pero se abrazan. Y hay cosas raras que ocurren. Quizá el modelo más exitoso, si uno lo puede hablar en esos términos, son los alemanes. Los alemanes tienen un buen sistema, de ahí la importancia de la salud pública, para los que no creen que la salud pública juega un rol. No solamente es un problema de recursos financieros y todo, de estadística. Ellos controlan muy bien lo que está ocurriendo en el país. Entonces ellos tienen, el modelo de ellos es abrir las válvulas y cerrar las válvulas. Es decir, ellos se dieron cuenta de que mantener hospitales con unidades de cuidado intensivo es carísimo, porque el personal que trabaja en la unidad de cuidado intensivo es altamente calificado. Entonces, si las personas no van, están todos en cuarentena, y las personas no ocupan la capacidad instalada de las urgencias y de las unidades de cuidado intensivo, no es económico, porque ahí hay una masa de gente que no está trabajando y por lo tanto se está invirtiendo en un capital que no se corresponde. Entonces ellos dicen, abrimos un poco la llave y seguimos esta teoría, ¿no es cierto?, de la inmunidad del rebaño, es decir, se van a contaminar algunos, no muchos, y de esos algunos, un porcentaje se va a enfermar de manera grave y por lo tanto podemos ocupar las unidades de cuidado intensivo de manera racional. No saturamos los hospitales, no desbordamos, mantenemos, porque ¿cuál era la situación que estaba ocurriendo en Europa? Era que mucha gente no iba a los hospitales, no iba a los controles, se les moría gente por un problema, porque los cardíacos no estaban controlados, porque los renales no estaban controlados, porque porque no querían ir a los hospitales, porque tenían miedo de enfermarse, etc. Se les produjo un descontrol total de la salud del país. Entonces ellos dicen, no, pues nosotros podemos ahora regular, porque tenemos buenos datos, porque tenemos un sistema de salud que funciona. Entonces, no importa que se enfermen, pero los vamos a cuidar, porque no van a ser 100.000 que van a llegar, sino que van a ser 2.000. Y eso está bajo las condiciones de gestión. Y eso es lo que están haciendo. Eso desde el punto de vista de salud pública. Ahora, a nosotros como universidad tenemos que estar atentos. Debemos estar atentos, ¿por qué? Porque los economistas se están aprovechando de alguna manera del pánico. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Gran solución, mantengamos la virtualidad. ¿Por qué? Porque es más económico. Porque eso significa que vamos a pagar menos profesores. Porque significa que vamos a tener universidades en las cuales no hay que gastar luz, no hay que gastar agua y todo ese tipo. Pero, como decía la columna del rector, la universidad no es solamente enseñar. Nosotros tenemos otras responsabilidades. La educación no solamente es transmisión de conocimiento, es formación de comunidad, de intercambio. Entonces, no podemos aceptar esta lógica economicista que diga, sí, la universidad no, ni un problema, vamos a seguir haciendo virtual, vamos a mejorar las plataformas tecnológicas y vamos a tener muy buenos resultados. No. Hay que tratar de imaginar que la sociedad tiene que volver a marchar, a funcionar, no por razones económicas, sino que porque lo necesitamos desde el punto de vista social, porque necesitamos intercambiar con la gente. Yo me acordaba, esto nada que ver, es una cuestión muy personal, que sale de todo tipo de margen de la conversación, pero esto es muy personal. Esta cosa de vivir separado, aislado, sin contacto, me recordó los primeros años de la dictadura. Para los que tuvimos no sé cómo calificarlo, no importa, pero para los que teníamos que andar en las calles después del golpe, nosotros no nos saludábamos con los amigos, los compañeros, porque la DINA había tomado como política pasear gente que estaba, digamos, que estaba presa. Entonces cada vez que esas personas reconocían a alguien, se decía buenos días, te tomaban preso. Entonces los paseaban por las calles
y los tenían bajo control, iban las 3 camionetas, y personas delante, personas detrás, entonces los sacaban a caminar en la calle. Entonces cada vez que cruzaban a alguien le decían buenos días, ¡paf!, lo tomaban, porque era un contacto posible. Me acordé de esa época, en la cual uno, con esta cosa del COVID, no puede saludarse prácticamente, no puede conversar. La distancia social es gravísimo, porque nosotros somos seres sociales. Entonces no podemos imaginar que el mundo del mañana va a ser en cuarentena. Tenemos que encontrar una fórmula en la cual, respetando la distancia, respetando la salud pública, volvamos a ser sociedad, volvamos a ocuparnos de nuestros problemas. Nosotros tenemos ahí el día de mañana el problema de la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente. Esto no ha pasado, esto no se ha olvidado. Esto es un pequeño paréntesis en nuestra historia, en la cual tenemos que encontrar fórmulas para poder volver a vivir, teniendo en consideración los respetos por lo que son disminuir las contaminaciones. Yo creo que esa es la lección más importante que nos dicen los nórdicos. Nos dicen los nórdicos. Se puede volver a vivir teniendo en consideración una serie de medidas. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a poder tener que poner en práctica para volver a ser sociedad, comunidad, y tener, digamos, responder a nuestra rendezvous que tenemos. Es decir, nosotros tenemos en octubre el plebiscito. No podemos decir que por un problema del COVID no lo vamos a hacer. Hay que pensar en que la sociedad no se detuvo. Los conflictos que existían antes de la pandemia, lo único que han hecho se han agravado. Por lo tanto, hay que resolverlo. Y hay que resolverlo como sociedad. Y la universidad tiene que estar presente en eso, fundamentalmente. Bueno, Pedro, señor vicerrector, como siempre, las buenas conversaciones, pasa el tiempo volando. Quisiéramos agradecer esta participación en nuestro programa UNAP al Aire y esperamos volver a tener una próxima entrevista sobre este y otros temas. Así que muchas gracias, señor vicerrector. Encantado de poder tener la posibilidad de conversar. Es cierto que eso hace mucha falta. Conversar es un temazo. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bien. Bien, tuvimos la oportunidad de conversar con el vicerrector de Investigación e Innovación, doctor Pedro Buch Calderón, iquiqueño, que estudió en Santiago, en la Universidad de Chile, después parte en el exilio a Bélgica y hoy día vicerrector de nuestra universidad. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en UNAP al Aire. Gracias. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al Aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9. Con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al Aire.